Feliz día. Hoy vamos a trabajar con las reacciones de los aromáticos. Como ya sabemos, los aromáticos es una estructura que tiene cierta estabilidad, por lo tanto su reactividad es diferente a la de los alquenos. Las sustancias aromáticas tendrán este tipo de reacciones, las que no son aromáticas o antiaromáticas tendrán las reacciones de los alquenos. Reactividad de los aromáticos. A pesar de que los electrones pi tienen la resonancia y eso permite cierta estabilidad, hay la posibilidad de liberar un hidrógeno. Acuérdense que los hidrógenos que salen allí por estar unido a un carbono, el hidrógeno es menos electronegativo, por lo tanto saldrá con carga positiva. Podrá venir un electrófilo, entrar, formar lo que se llama un complejo sigma y posteriormente hacer la salida de ese hidrógeno con carga positiva. Por eso el que ataca es un electrófilo. Recuerden que los pares de electrones que están en el sistema de resonancia, que es lo que vemos en azul aquí, hay un sistema de resonancia de los electrones pi. Por ejemplo, entre estos dos carbonos hay un doble enlace, entre estos dos carbonos hay un doble enlace y ellos van a hacer el sistema de resonancia sobre y debajo de la molécula donde se unen los carbonos. Entonces, estos electrones no pueden atacar una carga negativa, sino que atacan una carga positiva. Por eso se llama una sustitución aromática electrofílica o electrofílica aromática. Entonces, esos electrones forman un enlace con ese electrófilo que lo vemos acá. Este enlace que vemos acá es el ataque electrofílico. Posteriormente, cuando haya un sistema de resonancia, estos electrones que forman el enlace carbono-hidrógeno regresan a formar el doble enlace y sale el hidrógeno. Como se dan cuenta, es una sustitución de un electrófilo por un hidrógeno. La reacción es endotérmica, por lo tanto, recuerden que es una reacción muy estable por el sistema de resonancia. Y lo que ocurre es que hay que suministrar energía para que ocurra la primera parte, que es el ataque nucleofílico, donde se va a formar un complejo que tiene una carga, fíjense, aquí está el complejo, una carga positiva, y esa carga positiva por resonancia va a ser estabilizada. Sin embargo, el del lado izquierdo, el benceno, no tiene carga. Eso hace que se convierte en una estructura que no tiene carga en una estructura que sí tiene carga. Por lo tanto, va a ser de mayor energía. Por eso es una reacción endotérmica. Se debe suministrar energía para que el benceno pierda su estabilidad, convirtiéndose en una estructura que ahora será menos estable. En este caso sería el complejo sigma, que tiene carga positiva. Mecanismo de sustitución electrofílica aromática. Fíjense, esto es lo que va a ocurrir aquí. La reacción global es una sustitución de un protón del anillo aromático por un electrófilo. ¿Ok? Este es el procedimiento. De esta manera ocurre. Este par de electrones del enlace, de un doble enlace, forma un nuevo enlace con ese electrófilo, llámese como se llame, cualquiera que tenga carga positiva, ¿ok? Y se forma este nuevo enlace que vemos aquí. Ahora fíjense, ese carbono queda en forma sp3 porque anteriormente era sp2. Este queda deficiente, este que estoy señalando, queda deficiente de electrones y por lo tanto una carga positiva. Ya nosotros sabemos cuál es el sistema de resonancia. Si hay una carga y al lado el elemento tiene pares de tiene doble enlace, pues va a haber un sistema de resonancia para compensar esa deficiencia de electrones. Este par de electrones que están formando este enlace se convertirán en un nuevo enlace, que es el que voy a señalar en este punto. Este fue el que se formó, ¿ok? Que está señalado con punticos rojos. Este que está acá fue el nuevo que se formó. Ahora, este carbono que está a la izquierda ha perdido sus electrones y por lo tanto tiene una carga positiva. Nuevamente, es una carga subpositiva y su vecino posee doble enlace. Como él posee doble enlace, estos electrones pasan a formar un doble enlace en ese punto,
para compensar la carga positiva. Cuando esos electrones pasen a formar un nuevo enlace, será este que estoy señalando aquí, será en rojo. Este que estoy señalando es el nuevo enlace, ¿verdad? Y aquí, donde antes había un doble enlace, quedará la carga positiva. Entonces, tenemos la carga positiva en ese carbono. Finalmente, como una sustitución, fíjense que voy a sustituir este electrófilo por este hidrógeno, entonces el hidrógeno sale, y los electrones que forman enlace con el hidrógeno saliente pasan a formar el doble enlace. De esta manera, lo vemos acá, ¿verdad? Esos electrones pasan a formar el doble enlace en este punto y se pierde el hidrógeno, haciendo la sustitución completa del electrófilo. Entonces, nuevamente vemos que aquí hay un sistema de resonancia, mucha estabilidad. Cuando se hace ese ataque nucleofílico, es muy importante esto que les voy a señalar. Fíjense donde se colocan las cargas positivas, a los lados y al frente. ¿Están viendo ese triángulo? Como el electrófilo entra en este carbono que estoy señalando aquí en morado, ¿ok? Cuando el electrófilo entra en ese punto, las cargas positivas se colocan a los lados y al frente. Eso es muy estratégico en adelante, ¿ok? Si el electrófilo entra en este carbono que estoy señalando en morado, las cargas positivas se colocarán en ese triángulo, a los lados y al frente, ¿ok? Eso es muy importante, porque no tenemos que hacer todo el sistema de resonancia en adelante, pero debemos estar claros cuáles son las cargas positivas y dónde se van a colocar. El primer paso del mecanismo es el ataque electrófilo para formar el complejo sigma. Como ya ustedes vieron cuál es el complejo sigma, donde está la primera carga positiva. La formación del complejo va seguida de la pérdida del protón, formando una nueva estabilización con un benceno sustituido. Los tipos de reacciones, aquí falta una. En los tipos de reacciones tenemos halogenación, como su nombre lo indica, se agrega halógeno, nitración, un grupo nitro, sulfonación, un grupo sulfónico, alquilación es porque se agrega un grupo alquil, acilación es porque se agrega un grupo acilo, y falta aquí lo que son las reacciones de las cadenas laterales. Cuando en la primera parte de las reacciones se coloca un grupo alquil, posteriormente puede haber una reacción en esa cadena lateral que se acaba de agregar. Primera reacción, halogenación del benceno, ¿ok? Como su nombre lo indica, va a entrar un halógeno en sustitución del benceno. La pregunta es, ¿cómo va a entrar el halógeno si el halógeno tiene una carga negativa, ¿verdad? Sabemos que los halógenos tienen cargas parciales negativas. ¿Y cómo entraría ese halógeno? Bueno, el primer paso es convertir ese halógeno en una carga positiva. ¿Cómo se hace? O un electrófilo, mejor dicho. ¿Cómo se hace? Fíjense, se utilizan lo que se llaman ácidos de Lewis. ¿Qué son ácidos de Lewis? Ya nosotros sabemos, por el ejemplo que yo les di de las estructuras de Lewis, eran los que se llaman los que tienen orbitales vacíos. Por ejemplo, aquí, FeBr3. El hierro es un ácido de Lewis porque él acepta electrones. Él tiene orbitales vacíos, el aluminio tiene orbitales vacíos y ellos aceptan pares libres. Entonces, el FeBr3 es un ácido de Lewis, acepta pares libres. Entonces, esta molécula que está acá, vamos a decir que entre comillas se divide, ¿verdad? Este que está aquí le correspondería una carga negativa, mientras que este otro le correspondería una carga positiva. Está señalado mejor a la derecha cuando ellos indican se forma el enlace hierro-bromo formando este complejo que está acá, ¿ven? Estos pares de electrones del bromo entran en el hierro, dándole a este señor una carga parcialmente, aquí estaría otra vez, sería, este le corresponde a una carga parcialmente positiva, por supuesto este está negativo porque se está uniendo un elemento poco electronegativo. Entonces, este bromo le corresponde una carga positiva y ese sería el electrófilo o el halógeno que puede atacar al benceno.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Como vemos, ¿sí? Este señor, estos pares de electrones que están en este enlace pasan para este átomo de bromo y este bromo quedaría con carga positiva. Esta carga positiva sobre este bromo es la que puede ser atacada para la sustitución electrofílica. El resto es el mismo procedimiento que ya vimos en la formación del enlace sigma. Se forma el enlace con el electrófilo, que es el bromo, comienza a suceder el sistema de resonancia donde estos electrones pasan para acá, después estos electrones pasan para acá, después estos que están aquí, cuando salga el hidrógeno, estos electrones pasan a formar el doble enlace en este punto y finalmente sale el hidrógeno para formar el compuesto bromado o bromobenceno. El mecanismo de sustitución es el mismo para todos. Fíjense, recuerden lo que les decía, que donde ataque el bromo por ejemplo va a estar en este carbono que está aquí, las cargas positivas se van a colocar a ambos lados de ese carbono y enfrente como un triangulito, ¿ok? Si el halógeno ataca en este carbono, las cargas positivas serán en los carbonos del lado y en el carbono del frente. Fíjense que está un carbono del lado enfrente y el otro carbono del lado. Eso es muy importante. La iodación, bueno, le decía que la halogenación, aquel proceso se puede utilizar como reactivo bromo 2, si es una bromación con un ácido de Lewis, o si es cloro 2, también se puede utilizar ácido de Lewis. Pero si es una iodación, debido a que el yodo, ya nosotros sabemos qué tipo de agente es el yodo, es poco reactivo debido al efecto apantallamiento que tiene, por lo tanto el núcleo no puede atraer con mucha fuerza los electrones más externos. Por lo tanto, el yodo es muy débil. Como es muy débil, entonces se necesita un catalizador. Se utiliza ácido nítrico para producir esa reacción, para que el yodo tenga una carga positiva suficientemente fuerte para que actúe como un electrófilo. Es el mismo procedimiento que vimos anteriormente. Simplemente la sustitución del hidrógeno por un átomo de yodo y tenemos el yodo benceno. La nitración del benceno. Fíjense, en el caso de la nitración se utiliza como reactivo HNO3 y ácido sulfúrico. HNO3 y ácido sulfúrico. ¿Qué sucede? Que el ácido nítrico como tal es altamente electronegativo porque tiene una alta densidad electrónica. Entonces, uno de esos hidrógenos del ácido sulfúrico hidrogena al grupo OH del ácido nítrico. Esto que está acá se va a liberar como una molécula de agua. ¿Vemos? Se protona el grupo OH del ácido nítrico y esta parte sale como una molécula de agua, quedando el ion nitróneo. Este ion nitróneo, el nitrógeno tiene carga positiva y ese es el electrófilo que va a atacar al benceno. Nuevamente, el mismo procedimiento, los pares de electrones atacan a la carga positiva, ¿ok? Ya sabemos cuál va a ser el desplazamiento, las cargas positivas se colocarán a los lados y al frente, ¿ok? El nitrógeno entra en este carbono, entonces las cargas positivas se colocarán a los lados y al frente. No hace falta que yo haga todo el mecanismo, sino que es muy importante saber dónde van a estar las cargas positivas. Así, durante el proceso de resonancia, aquí hay una carga positiva, aquí estará la otra carga positiva y aquí estará la otra carga positiva. Finalmente, va a haber la sustitución, la salida del hidrógeno y los pares de electrones formarán un nuevo doble enlace, quedando el grupo nitrobenceno. Sulfonación del benceno. Para la sulfonación del benceno como reactivo se utiliza ácido sulfúrico y ácido sulfúrico fumante. El ácido sulfúrico fumante es una disolución al 8% de SO3 en ácido sulfúrico. Tengo entendido que ellos coexisten. En el ácido sulfúrico fumante, o sea, venden el ácido sulfúrico fumante y ellos coexisten.
Entonces, se utiliza cierta cantidad de ese reactivo y no hace falta mezclarlo como en el otro caso que es ácido nítrico y ácido sulfúrico. O BR2 y el ácido de Lewis. No es necesario, sino que este es un solo reactivo, el ácido sulfúrico espumante, que los contiene a ellos dos. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el procedimiento que ocurre aquí? Nuevamente, este hidrógeno del ácido sulfúrico protona a uno de esos oxígenos formando esta estructura que le da una polaridad muy positiva al azufre. Nuevamente se repite en la parte alta lo que sucede. Bueno, esta es la sulfonación. Recuerden, lo voy a repetir 1000 veces, como el azufre o el electrófilo ataca en este carbono, las cargas positivas durante la resonancia se formarán a los lados y al frente, ¿ok? Este es el primer paso. Como es un complejo, deberíamos colocarlo entre corchetes, ¿ok? La carga positiva. Entonces, ocurre el sistema de resonancia, estos electrones pasan para acá. Ya va que me fui muy lejos. Estos electrones pasarán para acá, después estos electrones pasarán para acá, se formará la carga positiva aquí al ladito, la carga positiva allí, saldrá el hidrógeno y los electrones pasarán a formar el doble enlace, este que se formó aquí. Posteriormente, por hidrogenación, agregando hidrógenos posteriores, se va a colocar un hidrógeno, este que vemos aquí negrito, él se unió posteriormente, ¿ok? Esta reacción es reversible, quiere decir que este producto formado, cuando se trata con agua y calor, pues se produce nuevamente la desulfonación y llegaríamos a la estructura original. Estos ácidos bencenosulfónicos son sumamente importantes para la producción de compuestos antibacteriales, creo que son detergentes, ¿ok? De todas maneras, quiero que ustedes investiguen el uso de los ácidos bencenosulfónicos. Investigar el uso de los ácidos bencenosulfónicos. Muy bien, entonces, tenemos que la sulfonación es una reacción reversible que se puede revertir empleando hidrógeno y calor. Aquí tenemos el proceso de la desulfonación. En la acilación, primero les explico lo que es un grupo ácido. Es todo este grupo que está acá. Aquí puede ser metil, etil, propil, ciclohexil, fenil. Fíjense que es el grupo carbonilo con un grupo alquil o aril. ¿Ok? Y esto sería lo que se une a un halógeno o a un hidrógeno o a un grupo OH. ¿Ok? Entonces, todo este grupo se llama grupo ácido, por eso se llama acilación. Este es el grupo que va a entrar al benceno. Aquí se llama metanoilo. Si estuviera un cloro, se dice cloruro de metanoilo. Si estuviera un cloro, se llama cloruro de etano, porque son dos carbonos, etanoilo. Si estuviera un cloro aquí, se dice cloruro de propanoilo. Si estuviera un cloro aquí, se llama cloruro de benzoilo, benzoilo porque está el grupo bencilo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un cloruro de ácido, cloruro de etano hilo, cloruro de bencilo. Entonces, ya sabiendo que es un ácido, el primer paso es, nuevamente, utilizamos el ácido de Lewis. Y el ácido de Lewis va a hacer la misma actividad que vimos en la halogenación. Este cloro se va a unir al aluminio y va a formar un carbocatión en este punto. Ese carbono queda con carga positiva, un carbocatión, y ese va a ser el electrófilo que actuará en la segunda parte de la reacción. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos el carbocatión, salió el halógeno y quedó el carbono con carga positiva. Ese va a ser el electrófilo que va a sustituir al hidrógeno. El mismo procedimiento.
Si ese carbono ataca a este carbono que está acá, si el electrófilo ataca a este carbono, las cargas positivas se formarán a los lados y al frente durante el proceso de resonancia. Aquí tenemos el primer paso donde se formó la carga positiva. A lo largo del sistema de resonancia, estos electrones pasarán a formar el enlace aquí y el hidrógeno saldrá. ¿Ok? Quedando la sustitución que podemos observar en el lado derecho. Y esto forma una cetona. Metilfenilcetona, etilfenilcetona, fenilpropilcetona. ¿Ok? La alquilación. En la alquilación va a ser un procedimiento similar al que acabamos de ver, pero en lugar de un grupo acil se va a utilizar un grupo alquil. Alquil es una cadena etil, metil, propil, ciclohexil, terbutil, lo que sea. ¿Ok? Un grupo alquil, sin el grupo carbonilo que vieron anteriormente. Este se llama cloruro de etilo. Cloruro de etilo o cloroetano, es exactamente lo mismo. Entonces, nuevamente necesitamos el ácido de Lewis. El ácido de Lewis se une al átomo de cloro, dejando este carbono con carga positiva. Esto se va a romper por aquí. El cloro se va a unir al cloruro de aluminio y este carbono se va a quedar con la carga positiva, que es lo que estamos viendo de este lado. Ese carbono queda con carga positiva. Nuevamente, ya sabemos que este carbono va a quedar con carga positiva y él va a ser el electrófilo que va a sustituir al hidrógeno. El hidrógeno se va y se forma el benceno sustituido. Veamos, revisemos el mecanismo. Nuevamente los electrófilos se unen al carbono que tiene carga positiva. Fíjense, la carga positiva está al lado del carbono donde entró el electrófilo. Se hace el sistema de resonancia. Finalmente los electrones se devuelven a formar un enlace. El cloro que se fue con el cloruro de aluminio se une el hidrógeno saliente y formó HCl. Y esto es lo que estoy buscando, el etilbenceno. ¿Ok? Ojo, muy importante, como ya ustedes saben, un carbocatión puede convertirse o puede sufrir una transposición para convertirse en un carbocatión más estable. Ejemplo, este que presentamos acá. Fíjense, cuando se rompa esta molécula en este punto, el cloro se va a llevar los electrones, quedará con carga negativa y el carbono con carga positiva. Este carbocatión sería primario. ¿Ok? Un carbocatión primario. Sin embargo, si pasa un hidrógeno de aquí para acá, se formará un carbocatión secundario, que es lo que se presenta en este punto que vemos aquí. Fíjense, el hidrógeno pasó a ese carbocatión primario, se sustituyó por el carbocatión primario y entonces ahora se convirtió en un carbocatión disustituido, por lo tanto sería un carbocatión secundario. Esto va a ocurrir siempre que pueda haber una transposición, un carbocatión más estable. Ese carbocatión secundario también entraría, es decir, vamos a obtener dos productos, un primer producto con el carbocatión primario y un segundo producto con el carbocatión secundario. Reacciones de la cadena lateral. Fíjense, una vez que se ha hecho la acilación, como vemos acá, ya se hizo en un primer paso la acilación, podemos hacer reaccionar ese compuesto que ya está acilado, digamos que el benceno sustituido, se puede hacer reaccionar con zinc y ácido clorhídrico para producir, fíjense lo que ocurre, se pierde el oxígeno que está allí. El oxígeno se va, se pierde y se hidrogena ese carbono. Quiere decir que el grupo carbonilo se va a perder el oxígeno, es lo que dice, hay una reducción, ¿ok? Porque antes había una oxidación, ahora hay una reducción. Se hace la reducción de el grupo carbonilo y se introduce en hidrógeno para producir un alquilbenceno. De un acilbenceno se convierte en un alquilbenceno. La oxidación con permanganato. Cualquier cadena lateral que se presente aquí alquil,
etil, metil, propil, lo que sea, se va a convertir en ácido carboxílico. Cualquier cadena lateral que se presente en ese benceno se va a convertir en ácido carboxílico, siempre que se haga reaccionar con permanganato caliente. La halogenación, esto es una halogenación de alcano de una cadena lateral. Ya ustedes al ver estos reactivos dicen una bromación de alcano. Por supuesto que si es una bromación de alcano no va a entrar en el benceno, sino en esta cadena, y ustedes saben que el terciario es más estable que el secundario, que es más estable que el primario. Quiere decir que va a entrar en este carbono que está aquí. ¿Ok? Entonces, esto es una reacción de alcanos, no es la forma en que entre en el benceno. Para que entre en el benceno tiene que tener un ácido de Lewis. Por último, sustitución nucleofílica en la posición alfa-bencílica. Fíjense, este es lo que se llama el carbono alfa de esa cadena lateral, el que se une al benceno, o es el carbono del grupo bencilo. ¿Okay? Recuerden que esto es el grupo bencilo que tenemos acá. O puedo decirle la cadena alfa de este alcano, también se le puede decir así. Entonces, ese carbono alfa puede tener una sustitución de este compuesto que tenemos aquí. Un nucleófilo puede sustituir a ese halógeno. Primero, puede ocurrir una halogenación de alcano y segundo, puede haber una sustitución de ese grupo alfa. Finalmente, ejercicios. Defina cada uno de esos términos que deben conocer. Segundo, prediga los productos cuando usted hace la reacción del bromuro de terbutil con bromo. Bromuro de terbutilo y ácido de Lewis lo van a hacer reaccionar con benceno. Lo mismo va a ocurrir con cada una de estas reacciones. ¿Ok? Bromuro de terbutilo con ácido de Lewis y benceno. ¿Qué productos se forman? Nómbrenos. Predica los productos mayoritarios que se forman cuando isopropilbenceno, se hace reaccionar el isopropilbenceno con cada uno de estos reactivos, ¿ok? Eso más que todo son reacciones de la cadena lateral. Si no encuentran alguna reacción es porque todavía nos falta la parte de benceno sustituido. Ojo. Vean lo que vamos a hacer. Sí. Hagan la reacción con isopropilbenceno. Si usted no logra hacer la reacción con isopropilbenceno, la hace con el benceno. ¿Ok? Bien. Y 17.46 explico cómo sintetiza los siguientes compuestos. Tenían varios compuestos allí, pero yo los eliminé porque hay reacciones que no se trabajan. Entonces, ustedes van a sintetizar estos compuestos a partir del benceno. Y el último, el G, con tolueno. Finalmente hacen esta reacción.